miembro fundador en Chile de la Acción Mundial de Gobernantes y Legisladores por la Vida y la Familia. Participó en el Congreso Mundial e integró la Internacional Legisladores Católicos desde el año 2013. Miembro de la directiva Organismo Internacional Pro Vida y Familia y, como decía, fue candidato a la presidencia del Uruguay. Entonces vamos a poder durante 7 minutos presenciar y escuchar este video grabado desde el Uruguay. Adelante, por favor. Hola amigos, les habla Carlos Giafigliola desde Uruguay, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, partido que hoy gobierna en Uruguay en coalición de 5 partidos. Y bueno, una vez más, poniendo nuestras propuestas arriba de la mesa, pasa a ser de nuevo un tema central en nuestro país, el tema de la seguridad pública. Ya lo fue en el pasado, en gobiernos de otro signo político, y hoy de nuevo se ubica el tema de la seguridad pública como uno de los temas que más le preocupa a la ciudadanía uruguaya. A ver, nosotros en términos generales y obviamente parados sobre los valores que defendemos, que levantamos de raíz cristiana, tenemos claro que acá todo aquel que esté por fuera de la Constitución y la ley tiene que recibir mano dura. Todo aquel que esté por fuera de la Constitución y la ley tiene que tener a un Estado que lo reprima, que lo lleve a juicio y si lo encuentra culpable, que le haga pagar pena. No hay otra posibilidad. A ver, en el Uruguay, igual que en otros países de la región, se han instalado antivalores que vienen muchos de ellos desde ideologías foráneas que hacen cada vez que nuestras sociedades sean más violentas, donde hay desestructura a nivel familiar, se rompe la familia, enfrentamientos, a veces entre la familia se promueven algunos de estos enfrentamientos y hacen que vivamos en un clima de violencia, de antivalores permanentes, de decadencia en muchos aspectos. Bueno, ni que hablar que hay que trabajar en todo lo que tiene que ver con lo educativo, con el fortalecimiento de valores en la educación, con el fortalecimiento de la familia como célula básica y desde ahí generar esos valores, pero una vez que se está en la sociedad y que avanza la violencia y avanza el delito, no hay dos miradas desde el Estado, tiene que haber una única mirada de mano dura, de hacer cumplir la ley, y aquel que es violento, aquel que delinque, claramente hacerlo pagar por esa violencia, por ese delito, con cárcel. No tenemos otras opciones. Y en el Uruguay, igual que en países de la región, estos temas, además del avance de estas visiones ideológicas, a estos temas se le ha sumado todo el avance que tiene que ver con el mundo de la droga. Y en países como Uruguay, igual que en países de la región, vaya si este tema estará haciendo estrago en la vida de la gente, se cobran miles de personas, en la vida de las familias, se destruyen familias por el avance de la droga. Y bueno, y este fenómeno además, que es un fenómeno internacional, hace que, bueno, el avance del narcotráfico, de las bandas que llevan adelante esta
forma de justamente de atentar contra la sociedad, que es introducir el veneno de la droga, requiere de una mirada firme, clara, dura, desde el Estado, desde las instituciones. Bueno, en nuestro país estamos luchando contra eso. Nosotros tenemos un programa de gobierno que presentamos en la elección pasada, porque yo fui precandidato en la elección pasada, 2019, ahora volvemos a ser precandidatos y acá tenemos una visión general sobre todos los temas de raíz cristiana, obviamente esa visión, pero sobre el tema de la seguridad pública. Y tenemos claramente la visión de que con el delito no se puede dialogar, con la violencia no se puede dialogar, con el narcotráfico no se puede dialogar. Hay que tomar medidas y medidas drásticas, duras, que arrinconen a la droga, que arrinconen al narcotráfico e impedir que estas bandas que avanzan en nuestro país y avanzan en la región tomen barrios, dominen estructuras sociales en nuestra sociedad y en definitiva pasen a mandar ellos y no el Estado y no las instituciones. Entonces, el apoyo total a la fuerza pública, a la policía en el Uruguay. Además, queremos que haya, departamentos especiales vinculados al combate del delito que estén dedicados a estos temas, que vayan con la mayor fuerza posible a hacer cumplir la ley. Y en esto no podemos tener dos miradas. De hecho, hemos estado mirando para el exterior y hemos estado viendo lo que hacen en otros países, por ejemplo, lo que están haciendo en El Salvador. Lo tomamos como modelo porque nos parece un modelo a tener en cuenta, lo que tiene que ver también con el manejo de la delincuencia una vez que la persona es apresada, que pasa por un juez y que termina donde tiene que terminar, que es en la cárcel para que pague. Tener ahí también una cárcel que corrija, que sea dura, que marque reglas claras, porque si queremos que algunos, porque no todos van a ser rehabilitados, pero que algunos se rehabiliten y vuelvan a insertarse en la sociedad, hay que darle señales claras desde el propio establecimiento de reclusión. Y nosotros en ese sentido abogamos por cárceles chicas, pero que puedan tener el control de esos presos por un sistema de rehabilitación, pero que incluya a que el preso, la persona que delinquió y está hoy detenida y presa, tenga que trabajar. No puede ser que muchos establecimientos tengan tiempo ocioso, no. Tienen que trabajar y tienen que devolverle además a la sociedad el mal que hicieron, contribuir. Señores, ese ha sido el mensaje desde el Uruguay del señor Carlos Iafiola. No. A continuación vamos a pasar a una ronda de preguntas durante un tiempo de 40 minutos, ¿no? Y todo va a estar orientado a la exposición que hizo el señor Luis Contreras relacionado al plan de control territorial aplicado en el país de El Salvador. Si bien es cierto, es la experiencia como país de El Salvador, quisiéramos que las preguntas que vayan a haber del público sean precisas, concisas y orientadas particularmente a lo que es el plan de control territorial. Y si hubiera alguna relación o hubiera algo que nosotros como país pudiéramos implementarlo, bienvenido sea. Entonces, vamos a pasar, la señora va a pasar por sus asientos con el micro correspondiente para efecto de hacer las preguntas. Entonces, vamos a hacerlo en orden, comenzando por la primera fila y adelante, por favor. Buenos días, licenciado Contreras, de la Municipalidad de La Perla. Desearíamos saber
si es que la singular e histórica disminución del indicador de victimización del delito ha influido positivamente en el desarrollo socioeconómico del país. Gracias. Hola, hola, probando. Sí. Sí, para puntualizar su pregunta, definitivamente ha mejorado. No solamente están intrínsecamente relacionados, la parte turística y económica también. La ministra de Turismo ya lleva 3 años consecutivos que en las vacaciones de Semana Santa, que son allá por marzo en nuestro país, marzo, abril, en las vacaciones de agosto y de diciembre, se ha incrementado el flujo de personas que visitan El Salvador turísticamente. Y eso crea el efecto también de un ingreso económico para familias salvadoreñas que tienen negocios, para el mismo Estado, etcétera. Es decir, que el clima de seguridad ha sido un incentivo para que las personas estén. Los beneficios económicos que está dejando también para el país. El último quizás de gran magnitud fue el evento de Miss Universo, en el cual ayer creo que daba ese dato en Estados Unidos, no sé, recuerdo qué medio era el que daba esa nota, que ha sido el más visto de la historia de los eventos de Miss Universo. Interesante porque yo creo que esto aplica para cualquier partido de oposición de país. La oposición criticaba que para que el Miss Universo, que había problemas más importantes que atender, etcétera. Es decir, la oposición ha continuado con una dinámica de oponerse a todo lo que hace el gobierno. Y yo creo que esa tosudez de no ver más allá que un simple, bueno, no tan simple, pero un evento de belleza de ese renombre, es como cuando se organiza un mundial de fútbol o un evento deportivo que atrae turistas, atrae inversionistas, conocen el país, posteriormente se quedan invirtiendo. Yo creo que no tener esa visión para la oposición es la realidad por qué están donde están. Y el presidente sabe que eso genera mucha inmediatez, cuestión mediática para el país, y fuimos el centro de atención. También unos juegos deportivos, la playa Sur City, él ha sido muy estratégico porque inclusive aprovechando el clima de seguridad que vive el país, bautizó a esa playa que coloquialmente se le llama el Tunco. Pero si se dan cuenta, los que saben un poco tal vez de marketing digital y todo eso, el Tunco no es algo muy atractivo, el Tunco es un cerdo. Hay una ruta a un tunco y por eso se llamaba así. Y sabiendo que en El Salvador, por los eventos deportivos de surfing, es de las mejores playas para realizarlo, las mejores olas, viene y crea la marca Surf City. Hoy Surf City a nivel internacional es sumamente conocido. Y va a crear también una Surf City en el oriente del país, el cual ha estado durante muchas décadas abandonada esa zona. Es una estrategia muy bien pensada, hoy que hay un clima de seguridad, potenciar el turismo, así que sí ha incrementado muchísimo. Pasamos a una siguiente pregunta. Muy buenas tardes, amigo. Soy Juan Carlos Olano Calvistro, periodista. A través de su exposición hemos arribado claramente a la conclusión de que los grandes males que afectan principalmente a Latinoamérica, así como a otros países de Europa, que son el terrorismo, la corrupción y el narcotráfico. Todo ello ha llevado a presidentes corruptos a la cárcel
incluso en nuestra propia región, el Callao, a gobernadores regionales que ahora también están en la cárcel. Entonces, desde su punto de vista, porque estoy seguro que usted ha hecho un estudio previo antes de venir al Perú, ¿cuáles serían sus 2 o 3 principales o primeras recomendaciones para combatir la delincuencia en la región Callao? Sí, pienso que es importante. Ayer creo que dábamos un poco de análisis sobre eso. Tener el que lidera el gobierno, el país, que tenga la voluntad política de hacer las cosas bien, es decir, que realmente respetar las leyes, la Constitución y creérselo definitivamente que va a beneficiar a una nación. Pongo el ejemplo obviamente del presidente Bukele, que cuando él lo comenzó a entrampar la Asamblea Legislativa para invertir en la seguridad específicamente, la expectante y no le... Creo que falla mucho. Hola. Creo que vamos a cambiar. Sí. Hola. Hoy sí. Ojalá no sea un boicot, ¿verdad? Que me están haciendo. Como mencionaba, si no viene desde arriba esa decisión, difícilmente los mandos medios o desde abajo lo van a poder hacer algo. Es lo que sucedía en El Salvador. Porque yo en mi paso por la Academia de Policía conocí muchos altos mandos, comisionados, que tenían esa voluntad. Sin embargo, si el director de la policía, por decir algo en ese momento, que el jefe de ellos no los escucha, no los va a escuchar como debe de ser y a escuchar estrategias, difícilmente. Aquí en El Salvador la elección fue desde arriba, el presidente con esa voluntad, queriendo modernizar la policía, dando programas de prevención. Sin embargo, la oposición lo frenaba, que eso era endeudar a El Salvador, etcétera, los derechos humanos. Viene la elección, el soberano, que es el pueblo, vota masivamente por otra asamblea totalmente diferente, gana Nuevas Ideas la mayoría, que es el partido de Bukele, gana la mayoría de alcaldías, que es de Bukele también. Yo trabajo con un alcalde que es del partido de Bukele, y una diferencia enorme. Ejemplo, caso que nos pasó a nosotros. Imagínense qué nivel de maldad de algunos políticos de la oposición. Cuando ya habíamos ganado la elección con el alcalde, el mercado central más grande, según las investigaciones, antes que tomara posesión el alcalde con el que trabajo, le dieron fuego. Fue un incendio que lamentablemente lo consumió todo. No había tomado ni posesión el alcalde con el que trabajo, Acevedo, fue con el que venimos a Perú, para dejarle ese problema grande. Y según dicen también porque había mucha cuestión ilícita sobre arrendamientos ilegales, etcétera, y eso se quemó particularmente. Eso fue un día en la noche. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, habían 5,000 paquetes de alimentos para la gente que había perdido puestos en el mercado. La gente llorando recibía los paquetes. Jamás los habían ayudado así cuando habían catástrofes. Una muestra de decirle del presidente de no estamos solos. Y eso lo mandó el gobierno central. Y le pidió al alcalde ya electo que apoyara, que se rebuscara, como decía un buen salvadoreño, con camiones, personal que le ayudara a descargar todo eso. Es decir, esa velocidad de respuesta sí se tiene ahora. Antes no se tenía, por la burocracia, y siendo del mismo partido anteriormente. Es decir, era una ineficiencia. Yo creo que esa ineficiencia debe ser compensada o no en las elecciones, ya sea para congresistas, presidentes, alcaldes, en este caso gobernadores, porque en El Salvador, a diferencia del Perú, los gobernadores los delega el presidente, él los nombra. Aquí veo que son de elección popular. Y recordemos que un político es como un trabajo. Todos los que trabajan en la empresa privada, colegio, universidad, qué sé yo, hay una evaluación, ya sea mensual, trimestral, no sé, anual, y si no rinde, para afuera con indemnización, qué sé yo. Y un político igual, si no rindió, no me pareció como gobernó, ya no le doy mi voto. Eso fue lo que pasó en El Salvador.
Por eso cuando hablan de dictadura es totalmente nada que ver. Si la población les dijo no, y aún de los que han quedado, de los pocos que han quedado, aún continúan que el régimen irrespeta los derechos humanos de las pandillas, que han llegado a niveles abyectos de decir todavía que miren, han quedado los niños solos en las comunidades sin sus padres. O sea, ¿y quién los ha mandado a delinquir? Pues? Entonces volvemos otra vez a la misma cuestión permisiva, no tiene sentido. Y yo creo que por ahí vienen los pasos para dar la respuesta específica al amigo. O sea, esa voluntad política que la tenga el líder de la nación, en este caso, porque si la tiene el director de la policía, el jefe de él es el ministro de Seguridad, y el jefe del ministro de Seguridad es el presidente, pero si ellos dos están desvinculados del director, no va a tener frutos. La ventaja como el presidente nombró a funcionarios que obviamente lo apoyan, por eso pierde de perspectiva la oposición que la población evalúa todo lo bueno que ha hecho el gobierno, quieren que Bukele siga, porque si Bukele sale el ministro de Seguridad, salen todos los ministros porque son de confianza de él y nadie quiere eso. Es decir, hay un equipo de por medio, no solamente el presidente. Y obviamente cada uno en su área, pues. Y yo creo que también al final esa modificación de leyes ha sido importante. Si no la hacen en los países, difícilmente van a haber cambios radicales. Allá yo mencionaba la tipificación de delitos de tatuajes alusivos a pandilla, y es delito, antes no lo era. Pertenecer a una pandilla también de 9 años pasó a 40 años de pena. 9 años era casi nada para estas personas y salían a delinquir más. Había un dicho allá de las personas que ellos no denunciaban, decían, porque 3 días estaban detenidos y regresaban más enojados, decían, a pegarle a la gente, a matar, porque los habían denunciado. Ese era el temor de la población y como les pude evidenciar con este ejemplo de una diapositiva en la cual el vendedor del delivery grabó a la persona esta que le estaba pidiendo su DNI, le dicen acá, en cuestión de horas ya estaba detenido por la Fuerza Armada. Y el presidente retomó el tuit y lo publicó. Eso es importante también, un presidente presente en la gobernabilidad del país. Está pendiente de cada tema, cada detalle. Y así es el alcalde con el que trabajo también. Eso es lo importante. Yo no me imagino una posición que un domingo en la mañana en el chat grupal que tenemos de la alcaldía, por poner un ejemplo, el alcalde 7 de la mañana, miren, el parque tiene algo de basura, vayan a limpiar. Es decir, los funcionarios de Bukele así son. Y por eso el país está saliendo a flote, gracias a Dios. Yo me siento orgulloso y les soy franco, yo no me imaginaba ese cambio para bien del país. Porque yo viví muy de cerca ese problema de las pandillas cuando estuve en la Academia de Seguridad Pública. Incluso hubo una época, allá por el 2011, que había de la inteligencia policial decía que nos iban a atacar en la Academia de Policía. A ese nivel estaban llegando. Después de las 9 de la noche, las delegaciones de policía grandes en la capital, en ciudades, ponían cinta amarilla, como que había alguien fallecido, para que no pasaran vehículos. Porque habían incidentes que pasaban carros y les tiraban granadas. Ya nada de eso pasa en El Salvador. Absolutamente nada. O sea, no tienen ni la capacidad numérica, ni de adiestramiento, nada para poder reconfigurarse las pandillas y atacar al Estado como lo hacían antes. Ellos ocupaban mucho las emboscadas, como insurgencias criminales. Emboscaban a los policías cuando andaban de licencia. Así mataron a varios policías. Algunos soldados desaparecieron cerca de un lago, también enterraron en los cuerpos. Eso se tenía antes. Ahora eso ya es una cuestión del pasado. Y por eso, repito, la voluntad política, la selección de la capacidad de los funcionarios, obviamente, una adecuación legal, porque me imagino que aquí la necesitan, ya que veo que la delincuencia no la logran controlar muy bien el Estado, y trabajar de forma sintonizada todos, así como le mencionaba el Gabinete de Seguridad Ampliado, porque ha sido la piedra angular también del Plan Control Territorial, ese Gabinete de Seguridad que son los cerebros que comandan los operativos y la inteligencia, director de la policía, de Fuerza Armada, centros penales, porque es un equilibrio, recordemos, la persecución del delito, la judicialización y la condena no sirven de nada si en el centro penitenciario siguen teniendo comunicación para afuera, siguen llevando fiestas como pasaba en los gobiernos anteriores. Eso era ridículo e indignante para los salvadoreños. Fíjense, hay unos videos, hasta lo pueden googlear y creo que van a aparecer, donde llevaban a las mujeres bailando, los pandilleros aplaudiendo, les llevaban los teléfonos, increíble. Fueron de los beneficios que les dio ese presidente Mauricio Funes, a cambio de que no mataran. Es decir, bien fácil, mire, te vamos a dar esto para que no mates. Si tiene la policía, la Fuerza Armada, ¿por qué no la utilizaba? Que es lo contrario de lo que está haciendo Bukele. Realmente el poder político, como mencionaba en una intervención, es para utilizarlo. El uso de la fuerza está constitucionalmente establecido en cada país, que lo hace la policía y la Fuerza Armada de forma progresiva y diferenciada.
acorde a la amenaza. Es decir, hay un protocolo de actuación donde no se respeta o no hay tortura, por decirlo así. De nada sirve un prisionero ya detenido, no lo van a torturar, por ejemplo. Eso sí está prohibido, no se debe de hacer. Y los malos elementos que lo hagan, obviamente, son también investigados. Cuando es de alta peligrosidad, por eso los arrodillan y las esposas van atrás. Son protocolos de intervención de captura. Cuando son ya presos políticos, van a juicio, ven que se los ponen las esposas en las manos. O sea, son de inferior peligrosidad, pero hasta eso tiene un protocolo. Y hasta eso han criticado los organismos internacionales, que por qué los llevan descalzos, sin camisa y casi corriendo al centro penal, porque son por medidas de seguridad, que no deben permanecer estáticos un recluso de alta peligrosidad. El traslado al SECOT lo hicieron a medianoche, que les iba a dar frío. Yo creo que critican todo. Es realmente increíble. Pero quizás con eso puedo responderle al amigo sobre su pregunta. Una siguiente pregunta, por favor. Hola, buenos días, Luis, felicitaciones. Mi nombre es Iris Cubas, soy del gobierno regional del Lambayeque. Muchas gracias por esas luces que nos ha dado desde ayer y hoy día. Yo desde que Bukele fue presidente de El Salvador, le decía ayer, he sido una seguidora de él, porque sentía que su gobierno tenía resultados, ¿no es cierto? Y una de las cosas, yo soy periodista de profesión, estoy como encargada de la Oficina de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional Lambayeque, y una de las cuestiones que a mí me encantó y dije, cómo quisiera que todo eso lo tomaran como modelo los políticos, ¿no? Era el tweet, que él abrió las redes para que la comunidad, el pueblo, hablara con él, ¿cierto? Había un joven que le había comunicado algo y él inmediatamente respondió. O sea, no solamente él recibía el mensaje, sino que respondía. Y eso fue una comunicación completa, ¿no? Que permitía que él como autoridad, como presidente de la República, estuviera enterado de cada cosa que sucedía en su país. Y eso es algo bueno, que creo que los políticos, que creo que las autoridades que tienen un cargo, lo puedan tomar, ¿no? Lo puedan tomar como ejemplo. A mí me preocupa mucho mi país, soy una ciudadana lambayecana y me preocupa el hecho de saber el desorden político, social, económico que hay en mi país. Pensamos muchas veces ya no en nosotros, porque nosotros ya nos queda poco para irnos, en nuestros hijos, en nuestros nietos. ¿Qué país, qué legado le vamos a dejar? Y en ese sentido, por ejemplo, pienso mucho en que si bien es cierto el éxito de Bukele, del presidente Bukele, fue precisamente lo que usted acaba de decir, y es que hubo armonía con sus diputados, sí. Entonces hubo un trabajo sintonizado, lo que no hay aquí en décadas en nuestro país, ¿no? Es un circo realmente. Yo soy periodista y de verdad que ya no quiero ni ver la televisión porque invade mi alma, contamina mi espíritu, y entonces yo como ciudadana quiero ser positiva y quiero ser un instrumento de esperanza, de lograr que algún día mi país sea diferente, que no abra un noticiero diciendo viernes de sangre, jueves de terror, ¿no? Sino que pueda levantarse o iniciar un noticiero con una buena noticia, ¿no? Que alimente nuestra alma, que alimente nuestro espíritu, y eso es lo que queremos todos los peruanos, ¿no? Tener eso, pero los políticos no lo entienden y más trabajan para su bolsillo que para el bien común, ¿no? Entonces, en ese sentido yo quisiera decirle, teniendo en cuenta usted este diagnóstico que seguramente usted habrá podido darse cuenta del país en el que estamos, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cree usted que algún momento podremos un día tener esa esperanza de ser un país como El Salvador? ¿Podrá usted de repente avisorarnos una esperanza en ese sentido? De que los que estamos acá, los que ocupan un cargo, podamos, como yo siempre he dicho, o sea, hay que tener una gestión, pero con resultados. Si no es una cuestión, soy un funcionario, un servidor, una autoridad mediocre, peor que mediocre, ¿no? Porque no tengo resultados. Entonces, creo que en gestión pública hemos aprendido a trabajar con resultados. Lamentablemente todavía hay muchísimas personas que no comprenden esta filosofía, este trabajo, que creo que tiene que incentivarse ahora más que nunca, como bien lo decía usted. Por ejemplo, me encanta
esta estrategia del trabajo del cubo, ¿no? Ese es algo, el deporte, el arte, a esos jóvenes tenemos que rescatarlos. El joven tiene que ser hoy y mañana. Como siempre digo, ¿no? O sea, nosotros ya nos vamos, pero ¿qué legado le vamos a dejar a nuestro? Entonces, ¿qué perspectiva tiene nuestro país en este sentido? ¿Demorará mucho? Estamos ya empezando, iniciando. Yo agradezco al gobierno regional del Callao por haber invitado y habernos dado muchísimas luces. Yo, por ejemplo, pienso que debo hacer sí o sí un foro, no internacional, quizás nacional, en mi gobierno regional. Gracias. Bueno. Quizás para abordar lo primero que usted mencionó, eso es muy cierto, que el Twitter, bueno, ahora es X, la red social, el presidente Bukele comenzó a dar directrices desde ahí y se ha vuelto dinámica interesante porque algo tan sencillo, por ejemplo, etiquetan al ministro de Salud que miren, no me atendieron en el hospital tal, y el ministro de Salud les ha contestado. Y ha sido, hasta él me comenta, porque Francis Alaví es mi primo, el ministro de Salud, y le toca bien pesado, y él me comenta, mira, a veces a medianoche, en la madrugada, es decir, ya se acostumbraron a esa dinámica, el presidente nos convoca. Esas reuniones que les mostré donde está el Gabinete de Seguridad Ampliada, lo hacen después de las 12 de la noche. O sea, está 24/7, como dice. Pero a lo que quiero llegar de que le solucionan a la población de forma expedita a través de Twitter, que se le ordena al director de tal hospital hacer esto y esto por esta denuncia, y así sucesivamente. Cuando hay denuncias contra la PNC, ayer les mencionaba, cuando hay así como pandilleros que andan delinquiendo, o hay agresiones en el tráfico, que en Latinoamérica padecemos mucho de ese nivel de agresividad. Hay estudios del PNUD a través de las Naciones Unidas que mencionan como una región de bastante violencia en Latinoamérica, de forma general. Habría que ver qué tenemos en la sangre, ¿verdad? Que somos tan violentos, más que los países como de la región de África, el continente africano. Pero lo que quiero llegar de que a la cuestión de horas, 3 horas, o a lo mucho al día siguiente ya está detenida esa persona. Es decir, que la inteligencia policial es muy buena en su reacción. Obviamente ayuda mucho la videovigilancia, la tecnología que tienen para detectar a la persona que huyó en ese vehículo. Y con lo otro, yo creo que todos los países siempre, la política es bastante cíclica, sabemos de que se basa en realidades y cada país llega a un hartazgo que hay un cambio de raíz y el que lo acaba de vivir es su vecino Argentina. Les comento, bueno, lo hago público, los del chat de Grupal lo sabían, yo soy amigo de Javier Viley, conozco a Javier y también a Nicolás Mayoras, que es congresista de él. Ellos iban a participar en el foro. Lamentablemente el foro se tuvo que desfasar por la organización con la fecha y coincidió con el gane de ellos, el día de la toma de posesión, pero hubiera sido bonito tenerlos a través de un video, los íbamos a tener a ellos también, igual que Carlos Lafillola. Yo a ellos los conocí cuando asistí a los Estados Americanos, ellos llegaban, Javier tengo que conocerlos más de 7 años, antes de que fuera inclusive congresista, pero yo creo que es una gran realidad esa. Agustín también lo conozco, Agustín Laje ha visitado muchas veces El Salvador y hemos estado en temas pro vida también, porque es otro de mis temas, yo he estado en fundaciones pro vida. Y a lo que quiero llegar, que es la luz de Argentina en este momento, que se ve así en el horizonte, llamémosle poéticamente. Sin embargo, él no tiene diputados mayoritarios, no tiene mayoría de alcaldes, el mismo reto de Nayib Bukele, pero hoy en Argentina. Ahora es de ver si los argentinos siguen esa dinámica, porque según los datos, Milei ha sido el presidente más votado de la historia, según lo que estaban dando a conocer. Y si realmente con ese su estilo muy particular, que ha creado un personaje y le ha permitido impactar a los argentinos, y aunado a eso también los fatídicos gobiernos que ha tenido Argentina últimamente, creo que puede seguir esa misma dinámica. Sería interesante ver que en la toma de posesión puede llegar el presidente Bukele, ¿verdad? Y sea como una hermandad, porque miren, al final yo creo que los países latinoamericanos, pues, tal vez con ustedes estamos un poco más lejos, sin embargo, esa unificación es importante. La visión del presidente de El Salvador es esa, a través del Parlacen, que es el Parlamento Centroamericano, no unificar territorialmente, pues quitar las fronteras, pero sí a nivel de políticas de Estado que se pueden emular de manera más eficaz y fácil. Y yo creo que saber identificar a los líderes, ya sea para alcalde, para un gobernador, para presidente, es muy importante. Si no veamos el caso de Venezuela también, pero en ese momento yo creo que cuando Capriles tuvo la oportunidad de haber ganado la elección, yo creo que se la robaron pues cuando ganó Nicolás Maduro, pero para mí era como un líder. El otro también, Leopoldo López, parece que es Leopoldo, y lamentable como está Venezuela. Esperemos que Perú no vaya a caer en algo así, que por el contrario mejore, ¿verdad? Porque mira el retroceso que ha tenido Colombia también.
como el presidente Petro, hay que decirlo, y él se ha enfrascado con ahí, no sé por qué realmente, que a veces lo ven como, quizás como ellos son de izquierda radical, y estos de izquierda radical tienen mucha afinidad con el FMLN, porque hay fotografías de Petro con excombatientes del Frente, Farabundo Martí de El Salvador, que fueron gobierno en su momento. Ya es una cuestión ya más de amistad, como que mencionemos a Daniel Ortega, porque lo que están haciendo hoy en sus países, eso sí es antidemocrático. No sé si ustedes sabían que Daniel Ortega le decomisó el vestido a Miss Universo de Nicaragua, no sé si sabían, y le ha ido a hacer allanamientos a su casa, porque era oposición de Daniel Ortega. Había participado en marchas y todo, y no la querían dejar ir ni a Miss Universo. Hoy no la querían dejar ni entrar. Detuvieron, no sé si a la mamá, desaparecido un grafitero que estaba haciendo un mural de ella, y prohibieron que se transmitan cosas de ella. Decía, eso sí es una dictadura. Eso realmente es preocupante, y Nicaragua lamentable no haber aprendido la elección, ¿verdad? En los años 80, cuando Ortega había ganado al inicio, y ahí se ha enquistado en el poder. Pero creo que por ahí viene la respuesta. Por favor, voy a agradecerles que sus preguntas sean puntuales, el tiempo apremia, de tal manera de tener la oportunidad de hacer 3, como máximo 4 preguntas. Luis, estamos hablando de familias que tienen este problema. Acá en el Callao existe lo mismo, que hay comunidades, grupos en las comunidades que pelean con otros barrios. Ya, estas personas están encarceladas en Sarita Colonia, que es una zona, una cárcel acá en el Callao. Entonces, las zonas que son afectadas, ¿qué tipo de atención asistencial, humanitario tienen estas familias? ¿Qué seguimiento de estas familias que son, que tienen personas que están en la cárcel, que son delictivos? ¿Qué tipo de asistencia a nivel del gobierno tienen? ¿Le hacen seguimiento? Porque si tú dices que hay políticos que afectan, hablan mal, que son, ¿no? Se victimizan ante el problema. Su legado, su familia, se afecta igual, porque se supone que ha robado, ha delinquido para ayudar a su familia. Entonces, ¿qué tipo de seguimiento, qué políticas de trabajo tienes con estas familias que tienen estos problemas, estos conflictos? Sí, tal vez no se ha creado, digamos, una unidad específica para atender a esa población, sino que el proyecto Cubo es muy amplio. Los centros urbanos de bienestar y convivencia son muy amplios, y esos han sido construidos en zonas de alto riesgo y vulnerabilidad. Es decir, es impresionante ver, porque cuando uno pasa por esas zonas que en el pasado eran zonas rurales, las casas de champa, ver la edificación del Cubo, contrasta. Y les llevan atención médica, educativa, paralela a la formal que llevan en las escuelas públicas, a esos niños en riesgo, porque si no está el padre o la madre, que tal vez están detenidos ya por régimen de excepción, por poner un ejemplo, el joven que tal vez quedó con los abuelos ya tenga esa oportunidad. Por eso es de bienestar y oportunidades, centro de bienestar y oportunidades, porque antes no existía ese centro, y al no existir ese centro en el pasado, estaban nada más los amigos, que eran los pandilleros, las maras, y es donde los reclutaban. Pero al ya no estar las maras en el territorio y estar el proyecto Cubo, ya tienen un lugar, una institución donde llegar. Por eso esa unidad se llama de recuperación de tejido social, es la que maneja los proyectos Cubo, que Carlos Marroquín es el director. Y él anda a nivel nacional, él nos colabora mucho. En Santa Ana, el municipio donde yo trabajo, ya hay 3 cubos. Junto al alcalde hemos ido, inclusive el último cubo fue el vicepresidente Félix Ulloa, llegó a Santa Ana a la inauguración. Y como les mencionaba, la tecnología de primer nivel, lo mejor para las zonas pobres, como dice el presidente. Yo creo que esa parte de dignificar a esas personas con la mejor calidad de materiales, de tablet, de enseñanza, creo que también ese es un incentivo para esta gente excluida, y ya no puedan optar para ir a delinquir. ¿Me explico? Eso es importante. Yo creo que el Estado ya se está acercando a esas comunidades. Antes el Estado no lo hacía. Por eso la creación de esa unidad, que depende del Ministerio de Justicia, ha sido vital. Es un pilar que faltaba, y yo creo que en todo gobierno debe existir, ya sea con otro nombre, pero que tenga esa función, pues, porque a veces yo creo que los políticos cometen el error tal vez de ponerse celosos cuando los comienzan a comparar. Quizás por eso Boric en su momento, el expresidente Lazo de Ecuador, en su momento tiraban declaraciones en contra de Bukele, porque al ver la delincuencia crecer, o en el caso de Perú también,
los presidentes, y comienzan a comparar, si tuviéramos un Bukele, se sienten desplazados sus presidentes. Creo que en lugar de ponerse a pelear a nivel de mandatarios, deberían de tratar de emular lo que se está haciendo, aunque sea con otro nombre, no necesariamente con el mismo, porque al final no se trata de un concurso de popularidad, ¿verdad?, de estos políticos, sino que darle respuestas y solución a los problemas y necesidades que aquejan a los países. La siguiente pregunta, por favor. Licenciado Contreras, hay un marco que considero que apoyó mucho el empoderamiento de El Salvador en haber reducido con eficacia los índices de victimización y criminalidad. Mi pregunta está relacionada al sistema interamericano de derechos humanos. Quisiera saber si este factor de haberse desvinculado del sistema interamericano, tanto de la Comisión Interamericana, fue efectivamente el factor preponderante, el factor legal territorial para poder tener la eficacia que ha tenido su país. Ha formado parte ese éxito, porque antes lo que sucedía, que comenzaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otras ONG como Human Rights, hay una ONG que se llama ya Cristosal también, que trabajaban, era vinculación de partidos de izquierda, comenzaban a generar cuestión mediática que se está violentando los derechos, que hay que respetar tal cosa. Y yo creo que el presidente en su momento, cuando dijo, bueno, yo creo que se recuerdan ustedes esa entrevista, bueno, no fue entrevista, fue una cadena nacional, donde dijo, y esas ONG que están abogando por los mareros y pandilleros, decía, aquí se los damos al 2 por 1, no sé, eso fue famoso también, ven a traerlos y se los llevan, dijo. Porque al final es muy cómodo desde afuera hacer esa crítica de violentación sin conocer la realidad. Y al obviar a la CIDH, ha permitido esa operatividad también. Porque al final, esos organismos internacionales, que yo los conocí muy de cerca cuando iba a los Estados americanos, abogan incluso muchas veces por falsos derechos, como el derecho al aborto, por ejemplo. Se mete más en ese negocio de infanticidio que en los verdaderos derechos realmente. Al final son beneficios económicos los que mueven a muchas de estas organizaciones. En los Estados americanos se puede ver lo mismo también. En su caso, van a conocer también a Luis Almagro, y se veía una preferencia para esos movimientos de izquierda. Por eso cuando Agustín Laje, Javier Milei, todos estos pensadores, bueno, uno ya es un electo presidente, despotricaban contra estos organismos, lo decían con convicción también, porque así funciona, está plagada de zurdos, como dicen ellos. Y eso ha venido a un nivel de afectación en la permisividad que ha habido en la operatividad de las pandillas en El Salvador, o hubo, porque ya no existen, al no hacerle caso a estos organismos internacionales. Y al final, si se dan cuenta, porque creo que el que pone también atención a todo es Estados Unidos. Estados Unidos no ha condenado a El Salvador con respecto a esto, incluso llegó al nivel que hace poco visitó el asesor de seguridad de Kamala Harris, se reunió con el presidente Bukele previos días que yo venía para acá, para conocer cómo está funcionando el régimen de excepción, y también el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, cuando le consultaron sobre la posible reelección de Bukele, él mencionó que el pueblo salvadoreño va a decidir. Ustedes saben, los que saben de política, que Estados Unidos, cuando hace esas declaraciones, porque a Estados Unidos le conviene realmente sus buenos resultados también en el país. Cuando estaba Donald Trump de presidente, se quejó y le reclamó al Triángulo Norte, que lo conforma Guatemala, Honduras y El Salvador, que qué hacían con la plata para contener a la migración forzada, porque Estados Unidos sufre esos flagelos. Y como la migración ha disminuido en El Salvador, ya no están llegando mareros y delincuentes, Estados Unidos está feliz. Es muy estratégico El Salvador donde se posiciona. Ya no está esa migración constante, porque hay mucha diáspora salvadoreña en Estados Unidos de forma ilegal, que se fueron también por el fenómeno de las pandillas, porque ese era otro flagelo invisible, el desplazamiento forzado. Hay una ONG que se llama ACNUR, no sé si está en Perú, está en muchos países. ACNUR, por ejemplo en Santa Ana, construyó un centro de atención para personas desplazadas por las pandillas, que cuando llegaban las pandillas les decían, miren, tienen que entregarme la casa o los matamos a todos. Las personas se iban a la calle, huyendo, y no tenían dónde ir. ACNUR les construyó ese centro. ¿A qué nivel hemos llegado? Que ACNUR nos dijo hace poco, miren, ya no tenemos a nadie refugiado. Nadie está pidiendo ya apoyo porque ya no hay desplazamiento forzado tampoco. Entonces eso quiere decir que las encuestas están reflejando la realidad que vive el país. Disminución de violencia homicida, disminución de extorsiones, disminución de desplazamiento forzado.
Un dato interesante que ayer creo que lo mencioné, o no sé si lo mencioné, pero ya que estamos hablando de extorsiones, o lo mencioné las extorsiones, solo el transporte colectivo en extorsiones anualmente le contabilizaba 18 millones para las pandillas. Imagínense qué cantidad enorme de dinero. Eso es lo que las pandillas, solamente en el sector transporte. Yo tenía conocidos, amigos que pagaban extorsión. Un mecánico que a mí me ve mis carros desde hace unos más de 20 años, un mecánico, es decir, no es un gran taller, de esos que cambian los escapes y cosas así. Él tenía 2 extorsiones, cuando yo lo conocía ya por el 2006, 2007. Y él me decía, mire, hasta me hicieron un plan de pago los pandilleros porque soy buena paga. Yo digo, ni los bancos hacen eso ahora, ¿verdad? Pero qué increíble, como le costaba pagar al pobre señor, le dijo, mire, o sea, me hacen un descuento o no voy a poder pagar la renta. Y yo no me quiero meter en problemas y tenía 2 rentas. A principios de año lo vi, tenía años de no verlo y le consulté sobre lo de la renta. Hoy ya no tengo ninguna de las 2, a todos se los llevaron. Un amigo empresario de buses, tiene 11 buses, él pagaba $1,000 por cada bus mensual a las pandillas. Imagínense, $11,000 mensuales. Y el último que llegó a cobrarle fue el año pasado, imagínense, ya este año ya no pagó eso, toda esa cantidad, en noviembre del año pasado. Dice que llegó un niño a cobrarle como de 11 años. Y él todavía le dijo, mira, cipote en El Salvador es una palabra coloquial para referirse a los niños. Mira, cipote, le dijo, te van a llevar jalado la policía, mejor no hagas esto. Le tuvo que pagar porque no sabía, ya el siguiente mes ya no llegó. Hoy estoy feliz. Por eso cuando la oposición política dice, es que los familiares de los pandilleros van a votar en contra de Bukele, pueda que sí, es el derecho que tienen a elegir o no, ¿verdad? Sin embargo, hay mucha población que antes no votó por Bukele, que hoy sí va a votar masivamente por Bukele. Como el amigo empresario, él no votaba en años en el país, él me dijo, yo voy a seguir votando, yo quiero seguir feliz. Esos $11,000 hoy los invierto, viajo con mi familia. Y así un montón de personas en el país que no votó por el presidente, que ahora están felices porque sus negocios han mejorado. Tengo un amigo que él tiene negocios de barberías, que él me dice, con mi papá el primer año, me dice, tuvimos que hacer 3 veces las cuentas, y ellos habían sido el partido Arena, porque demasiadas ganancias buenas tuvimos y no nos lo creíamos. O sea, es increíble cómo la economía ha mejorado en El Salvador. Obviamente siempre va a haber personas que la pasan mal, más mal que otros. Sin embargo, lograr ese equilibrio es el reto para el país. Pero volviendo a esa pregunta, yo creo que haciendo caso omiso a todos esos pronunciamientos de estos organismos internacionales, es como el presidente Bukele ha logrado esa sostenibilidad en los resultados del Plan Control Territorial también. Luis, por favor, vamos a disponer de 10 minutos para hacer 2 o 3 preguntas. Perfecto. Después del señor, por favor, yo le pediría al moderador. Un momento, por favor. Por favor, porque hay muchas preguntas. No, es que el tiempo, hay que cumplir acá un tiempo. Con respecto al licenciado. Luis, por favor, 3 preguntas. Después del señor, con el señor Baker y con el señor Casella, y ahí terminamos la ronda de preguntas. Gracias. Porque soy el profesor Juan Ricardo Campos Ugarte, el que menos me conoce. Soy embajador, o es embajador en la Municipalidad del Callao. Yo paro por los barrios, veo a los niños pobres, yo fui drogadicto, y ahí mismo, en la costanera, Dios me cayó. Y saben los señores policías que yo trabajo dentro del barrio. Señores, yo vengo como representante de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas y soy presidente de los ONG Unidos por el Deporte. Lo que usted pone es una gran verdad. Pero también te digo una cosa. La doctora Dina Baluarte, yo soy miembro de los 13.000 que fuimos votados en un gobierno y nos está respondiendo. Y yo sé que lo va a recibir. Eso es muy aparte. Nosotros hablamos muy fácil en el Callao, hablamos en todas las regiones. Ahorita mismo, acá están los presentes, me están llamando de Iquitos, de niños que no pueden ir a competir. Quiere decir, esos 50 jóvenes que están en Maranga, salen, vuelven a casa. Yo que conozco de comunidad terapeuta, ¿qué hacemos? Que vuelvan a casa y nuevamente con sus padres en forma de hablar, en su lenguaje, en su barrio, se destruyan. O comenzamos la vida alternativa como se está haciendo. Si desea puede ir usted, lo invito al Instituto José Pardo. Todo lo que estamos haciendo. Y nos mandan gente del Ministerio de Justicia. ¿Para qué? Porque dentro del instituto aprendan lo que es asertividad.
y un cambio profundo. Ya basta de demagogia. Yo soy socialista, yo no soy terrorista. Quien me conoce, he transitado inclusive apoyando Podemos Perú, inclusive me pidieron apoyar al doctor Ciro, porque primero está mi país, está mi región Callao, está la bandera argentina, está la bandera de Venezuela, su sagrada patria. Y yo, como sabemos, todos, y se lo digo porque esto viene de los maras, años de años y libros de libros, aquí nadie lo tomó en cuenta, aquí se fue dejando de tal manera que ustedes, todas las regiones tienen el mismo problema. Delincuencia, robo, droga. ¿Cómo hacemos? Solamente, así se lo digo, llenamos más libros. La política nacional de deporte no se está cumpliendo y lo reconoce el Instituto Peruano de Deporte. Por eso le agradezco su visita y que Dios lo bendiga. Gracias. Licenciado, muy buenas tardes. Mi país, el Perú, exactamente acá en Lima, el tema no es tanto las pandillas juveniles. El problema ya trascendió. Tenemos organizaciones criminales que vienen operando en Lima, Perú. Tenemos el Comando Vermelho de Brasil, los Tijerones de Ecuador, el Tren de Aragua de Venezuela, ¿no? Y otros más. Ah, y el último, que ha sido capturado hace como 3 semanas, el Dragón Rojo. ¿Dónde estaba operando? En La Molina, zona exclusiva de Lima, Perú. Mi pregunta es, estas organizaciones criminales se están moviendo prácticamente en Lima, Perú, pero tenemos información que también está en otros países vecinos. ¿Cuál es su proyección y cuál es la adopción que debemos tener como país? Muchas gracias. Okay. Es importante los datos que da el amigo porque dice que ya se tienen identificadas estas estructuras criminales con nombre y apellido. Y también imagino que si ya están diagramadas de esa forma, también ya las autoridades tienen su forma de operatividad. Creo que se han tardado ya demasiado en dar una respuesta para neutralizar y desarticular a estas estructuras. El detalle es de que si esa permisividad continúa, obviamente su margen de acción territorial va a ir creciendo. Y si existen en otros países, como usted lo comenta, eso también le va dando mayor fuerza, como sucede muchas veces, por ejemplo, en Guatemala. Para poner un ejemplo, en Guatemala hay muchos narcotraficantes que tienen apoyo de los narcos de México, y como son países vecinos, a diferencia de El Salvador no tenemos esa problemática. El Salvador es más un narcomenudeo que pasa bien desapercibido, no al nivel de Guatemala, zonas muy específicas del norte, que colindan ya con México. Sabemos cómo es México el narcotráfico, que a tal grado se recuerda la noticia cuando las autoridades habían detenido al hijo del Chapo Guzmán y amenazaron los narcotraficantes que si no soltaban al hijo del Chapo iban a matar a varios de esa comunidad, y soltaron al hijo del Chapo. Allí el Estado está mostrando una subordinación al crimen, subyugarse. Es decir, ¿qué credibilidad va a tener entonces la gente que vio ese escenario en la policía mexicana o en el ejército? Al no saber dar esa respuesta inmediata. Y yo creo que al tener ya esa identificación de estas estructuras criminales, es donde deben crearse quizás programas específicos e incluso unidades específicas también para su combate. Porque está la policía que puede operar de forma muy genérica, en seguridad pública, por decir algo. Sin embargo, lo que hizo El Salvador en su momento, por ejemplo, el Grupo de Reacción Policial, GRP, que era para las intervenciones, era como el SWAT de Estados Unidos, por poner un ejemplo, la Sección Táctica Operativa, y también el GOPES, el Grupo Antipandillas, son unidades específicas que investigan, combaten puntualmente las pandillas, no andan haciendo otra labor viendo el tráfico, etcétera. Yo creo que eso sería importante, y si ya las tienen, ver una buena reestructuración o un readiestramiento o qué les hace falta. Yo creo que es acá donde los países pueden hacer esos intercambios importantes de aporte. Por ejemplo, cuando estuve en la Academia de Policía, recibía mucha capacitación de todo el mundo. Solo de peruanos, eso fue algo que nunca tuve formación. Tuvimos de chilenos, carabineros, Colombia, una policía comunitaria, el FBI, SWAT, DEA, Marshall,
el grupo ITA, que es de Estados Unidos también, el BREC de Francia, y de todo uno va aprendiendo. Y así va elaborando ya una estructura para aplicarla al país, qué es viable y qué no es viable. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la policía de Estados Unidos tiene mucha permisividad para actuar. Hemos visto videos que ellos ven un ademán simple, que supuestamente tiene un arma y le dejan ir todo el cargador al cristiano. En nuestros países, en teoría, no se puede hacer tan así. En Estados Unidos sí. Ellos ocupan el tester, por ejemplo, que da descargas eléctricas muy fuertes. En El Salvador no es legal. Por eso es importante también que adaptar qué es lo que nos va a servir. Es como la ensalada, que nosotros vamos a elegir qué nos gusta o qué es más viable para mi organismo. Yo creo que al final es eso, ver cómo pueden aprender de otros países. El caso de El Salvador, como les digo, con Costa Rica ya se están en intercambios. El hecho de que alcaldes han viajado a El Salvador en 2 ocasiones, en febrero y en mayo, nosotros los llevamos a nuestra ciudad. Fueron varios alcaldes de Perú. Llegó también un congresista también a ver la realidad y para ver cómo lo podían emular. En su momento, cuando nosotros vinimos a Perú en agosto, de igual manera compartí con Hernán Cifuentes, fuimos a unas entrevistas, él está muy interesado en ver qué se puede hacer, pero tiene que dar el otro paso, realmente entonces planifiquemos y ejecutemos ya las acciones y ver cómo se puede apoyar al gobierno central, si no todo queda siempre en papel, ¿verdad? Bueno, escuchamos la última pregunta del señor Casela, con eso estamos cerrando la ronda de preguntas, Luis. Sí, buenas tardes, señor Contreras. Mi pregunta está referida a la pandilla Mara Salvatrucha. Es conocido en todos los foros internacionales, en eventos académicos nacionales e internacionales, que la Mara Salvatrucha cuenta con una economía muy grande, parecida casi al PBI de la República del Ecuador, del cual usted es parte de ese gobierno. Asimismo, este dinero es recabado por el narcotráfico que dominan ellos en ese sector. Su gobierno, ¿qué ha hecho, qué va a hacer o qué está haciendo para ese tema? En segundo lugar, quería preguntarle, usted ha dicho muy bien hace unos momentos que la idea del señor Nayib Bukele, al cual lo felicito por semejante acción y valentía de haber tomado la decisión de salirse de la Corte Interamericana, que era una de las barreras muy fuertes que tenían para tomar las acciones que hoy ellos consideran vulneración de los derechos humanos. ¿Qué garantiza al pueblo salvadoreño tener una vida permanente en esta ciudad, en estos momentos como la tienen ustedes? Porque los gobiernos no son perpetuos y tenemos que entender por experiencias que los gobiernos a perpetuidad generan mimetización y ese es un caldo de cultivo para la corrupción. Sí, gracias. Sí. Con respecto a la primera pregunta, sí. La Mara Salvatrucha, que también tiene su división en la MS-13, tenía, en El Salvador ya no tiene ese músculo criminal, se ha debilitado tanto que a nivel económico ya no tienen mayor incidencia, inclusive las incautaciones que han hecho de droga, armas, de dinero, pasan al Estado y los vehículos también y los ponen a trabajar en beneficio del Estado, por ejemplo. Cuando estaba en el Ministerio de Justicia, por poner ejemplo, casas incautadas a narcotraficantes, a corruptos y a estas personas pandilleros, los utilizaban para oficinas del Estado. Y así oxigenaban un poco también los edificios antiguos que ya no cabe mucho personal, por poner un ejemplo. Vehículos de todo terreno, les ponían logos de la policía y sirven ya para la policía, es decir, se optimiza ese recurso que ellos poseían. Y como les digo, ya ni la pandilla 18 ni la MS-13 tienen ya operatividad fuerte en El Salvador. Los únicos remanentes que han quedado son de los que detienen, allá se conocían como tatús, que hacen agujeros en el suelo y ahí pasan escondidos, porque El Salvador tiene la ventaja para combatir al crimen que no tiene montañas como las de ustedes. Si tuviera ese tipo de montañas fuera más complicado. Por eso en cierta medida Colombia, Perú la tienen más difícil para combatir a estos criminales, porque ellos tienen dónde esconderse. Allá en El Salvador no, por eso también la guerrilla sufrió mucho. No hay montañas grandes. Allá solo que se vayan a una isla, ni islas cerca hay tampoco, pues en el mar. Es decir, esa es una ventaja para el país en ese combate a las pandillas. Y como la presencia policial, el régimen de excepción, ha seguido prolongándose,
no les ha permitido reconfigurarse nuevamente y han migrado a Honduras, a Guatemala, a Costa Rica, hasta en Italia han detenido algunos. ¿Cómo fueron a parar allá? A saber, pero al final el hecho de que estén deteniéndolos en otros países y los estén regresando para que se les condene acá es porque ya no hay terreno fértil en El Salvador para que puedan seguir delinquiendo, porque las extorsiones es lo que les había dado la fuerza a ellos, las extorsiones, porque a los negocios sufrían pagando doble extorsión, y a eso agreguémosle el pago formal de los impuestos, ¿verdad? Con la segunda pregunta, con respecto a esa forma perenne de gobernar, recordemos que en ciencia política, creo que lo hablábamos con el amigo concejal en la hora del coffee break. Yo tuve un maestro así cuando estudié ciencias políticas que nos decía, ¿por qué en Latinoamérica es mal vista la reelección o los mandatos continuos? Por la historia de las dictaduras militares, recordemos la ley Marshall, de seguridad nacional, etcétera, para que no entrara el comunismo, que Estados Unidos lo designó. Después el socialismo del siglo XXI con Hugo Chávez, Lula, que hoy está de presidente otra vez en Brasil, etcétera. Sin embargo, él decía, ¿por qué en Arabia Saudita, por ejemplo, no hay manifestaciones y ahí no hay ni elecciones? Decía él. Ahí la gente está feliz. Y nos ponía ese ejemplo, porque socialmente, económicamente, en seguridad, todo está bien. Y si un ser humano esos tres factores los tiene bien, ¿para qué va a querer un cambio? Yo creo que el Vladimir Putin es otro ejemplo también de eso. Un país tal vez no tan rico como Arabia Saudita, sin embargo, más de 20 años de ser presidente. Y se acaba de postular nuevamente a otro mandato. Y tiene un nivel de aceptación alto todavía, a pesar de la guerra con Ucrania. Yo pensé que iba a disminuir en su nivel de aceptación, pero todavía tiene un buen apoyo. Algo está haciendo bien que los rusos lo consideran apto para seguir gobernando, me explico. Obviamente, como ser humano va a llegar un momento que tal vez él decida ya no seguir, qué sé yo. En esta elección que viene no hay nadie que le pueda ganar la presidencia, ni a los diputados que llevan, ni a los alcaldes. Con la nueva fórmula, porque hay una reducción, el presidente Bukele ha sido muy estratégico en reducir las alcaldías y diputados. De 84 diputados se va a pasar a 60. Y las últimas encuestas con respecto a eso han arrojado el dato que 58 serían de Nuevas Ideas y solamente 2 de oposición. Yo soy de la idea de que los 60 van a quedar de Nuevas Ideas. ¿Por qué? Porque las personas van a decir, si solo hay 2 de oposición, es un gasto para el Estado. Si estos se van a estar oponiendo a todo lo que el presidente se opone, mejor que sean los 60 de Nuevas Ideas. Yo creo que esa lógica va a imperar en el salvadoreño común y se va a hacer eso. Al final los resultados, la eficiencia es lo que quiere la población. Y yo creo que ese voto soberano que se ha dado en las elecciones para presidente, cuando se eligió a Bukele, de diputados y de alcaldes, y si nuevamente se le da ese voto, es porque la gente quiere seguir viviendo en esta realidad, en la realidad que tenemos en El Salvador. Y si hay otro que está ofreciendo algo contrario, yo creo que no le van a dar cabida con respuesta a esa de la continuidad de estos planes. Un plan de seguridad bien estructurado, algo que no tiene que ver con seguridad. Cuando fue el incremento del combustible, el petróleo, en Centroamérica sufrimos mucho porque no hay petróleo, en Perú sí tienen petróleo. Fue el único país de Centroamérica que dictó las 11 medidas contra la inflación, le llamó, y pasó más de medio año, yo creo que el presidente ha hecho malabares para eso, que no hubo incremento, se congeló el precio de los combustibles y el Estado lo está absorbiendo hasta diciembre. Panamá, por el contrario, que es una economía más fuerte, de la más fuerte de Centroamérica, que se ven la capital de Panamá como que es Miami, manifestaciones porque incrementaron los precios, hasta se robaron unas patrullas los manifestantes y le dieron fuego. Nosotros no hemos tenido nada de eso. ¿Por qué? Porque el presidente ha logrado contener todo tipo de problemas, la pandemia. Para decirle que en la pandemia, usted ya llamaba por teléfono al Ministerio de Salud y decía que tenía síntomas y le mandaban un kit que traía diferentes medicinas para lograr paliar o minimizar los efectos del COVID-19. Yo tengo un buen amigo que él trabaja en Univisión, él fue compañero mío en la universidad en El Salvador y migró para allá, él es presentador de Univisión de Deportes. Él fue de los primeros casos de COVID, así de gente conocida de El Salvador en otro país, y él cuando regresó a El Salvador me dice, mira, cuando yo fui al hospital en Estados Unidos, ahí la bendición me dieron, que no podían hacer nada. Yo vengo a El Salvador a visitar a mi papá, hasta le han mandado el kit. Bueno, en mi caso, cuando a mi madre le dio COVID, gracias a Dios no fue mortal lo de ella, ni mi padre, bueno, nos dio a todos, pues, pero después hasta le llamaban por teléfono del Ministerio de Salud para ver cómo había seguido. Antes no se veía eso en gobiernos anteriores.
que cómo estaba la persona, si era necesario llevarla al hospital. Créanme que yo pensaba que hasta broma era, porque eso no lo habíamos visto en El Salvador. O sea, que un gobierno tan atento ante esa pandemia. Y venía el fiscal de aquel momento, los diputados, no, que eso es contra la Constitución, restringir la movilidad, y empecinados en un debate infértil totalmente, viendo que se buscaba minimizar el impacto de los contagios. Y el presidente retomando las cadenas y pidiendo a la población eso, y lo anunciaba, vamos a ampliar la cuarentena a tanta fecha, tanta fecha. Es decir, que el gobierno no solamente es el tema de seguridad, sino que ha abarcado otras aristas. Lo que les mencionaba de educación también, la reestructuración de escuelas, dotación de implementos tecnológicos, la parte económica. No ha sido sencillo, pero creo que como todo gobierno hay que atender lo que más apremia. En este caso era la inseguridad, porque no hay que olvidar que la seguridad pública es la piedra angular de la economía de los países. Y eso lo estamos evidenciando y comprobando nosotros. Antes Estados Unidos emitía alertas de no viajar a El Salvador porque era muy peligroso. En Europa también. ¿Cómo iba a haber mejor turismo entonces en el país? Guatemala tenía mejor turismo que nosotros. Ya lo superamos. En cuanto, no me refiero a los lugares, pues, sino que en afluencia de personas, sí. En la diapositiva de ayer creo que daba ese dato, o lo mencioné, que la Organización Mundial de Turismo cataloga a El Salvador como el segundo punto de mayor turismo este año, detrás de Costa Rica, porque Guatemala y Costa Rica, bueno, obviamente Panamá siempre habían sido los que más atraían turistas. Ahora El Salvador se posicionó en segundo lugar, gracias a la seguridad pública. Yo les comenté esa anécdota cuando yo vine en agosto. Yo sentí la diferencia con Perú, cuando andaba en Lima, en el centro histórico, que me quise dar una vuelta yo solo. Y después yo decía, me voy a agarrar un Uber. No agarres un Uber, mejor te vamos a llegar a traer, que es muy peligroso. Yo hasta me habían asustado. Yo realmente ya no estoy acostumbrado a eso. Que guardar el teléfono y tal cosa, que aquí es peligroso, esta zona, los semáforos, te van a robar el teléfono desde afuera. Es increíble. Ya no vivimos esa realidad nosotros, gracias a Dios. Y lo ideal fuera, y espero que así sea, que también ustedes puedan vivir esa realidad, pero obviamente que estos foros sean la semilla que logre germinar ya en proyectos, en planes, aunque sea focalizado, se puede iniciar. Qué bueno que el gobernador es de elección popular en cierta medida para que pueda proponer eso. Yo lo mencionaba también, inclusive antes del foro, que podemos acompañar esas iniciativas, estamos a la orden para eso. Créanme que es algo que nos gusta, y los que estén interesados, armamos el equipo y como dice el alcalde, nosotros démosle, dice él, por decir, vamos con todo. Así que gracias. Démosle. Gracias, Luis. Gracias nuevamente. Señores, voy a hacerles conocer las actividades que tenemos en el transcurso de la tarde. Una vez terminado de compartir un almuerzo en el comedor de cadetes acá del Colegio Militar Leoncio Prado, debemos de estar acá en el auditorio a las 14:15 horas para recibir la ponencia del señor general Ejército Peruano, Roberto Quiabra León, actual congresista de la República, y posteriormente para ver las conclusiones, recomendaciones que estarán a cargo del señor gobernador regional del Callao. Hemos estado escuchando a lo largo de estos 2 días todos los temas referentes a lo que es el tema de la inseguridad y todos los problemas que conlleva la inseguridad. Hemos escuchado de igual manera la ponencia sobre lo que es la experiencia que como país tiene El Salvador. Situaciones diferentes a las que nosotros vivimos acá como país, pero que probablemente, si no tomamos todas las medidas, podamos volver a repetir todos esos momentos que ya los hemos vivido desde los años 80, los años 90, y que actualmente todavía tenemos rezagos de lo que es el problema de la subversión. Señores, a continuación vamos a tener una presentación de una pareja de jóvenes que nos van a deleitar con su arte a través de nuestro baile bandera, como es la marinera. Recibamos con un voto de aplausos a esta pareja de jóvenes y posteriormente nos dirigimos hacia el comedor. Gracias.
Bravo. Gracias. Señores, nos vamos a dirigir hacia los comedores. Al término de ellos y al finalizar este evento, vamos a estar haciendo entrega de unos souvenirs y probablemente también la constancia de su participación en este foro internacional. Gracias.